Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a nuestro Café para Dos, esta cita aquí en la recepción del Hotel Cándido para tomarnos un café, además un café con hielo, porque la verdad que la temperatura es más que agradable. Estamos viviendo otro veroño, podríamos decir, y hoy vamos a charlar con el vicerrector de la Universidad de Valladolid, de la UVA, con Juan José Garcillán, que curiosamente Valladolid es su lugar ahora, la universidad en la que trabajas, y me comentabas que también tu ciudad natal, o sea que Valladolid te ha ido cogiendo por diferentes lados de la vida. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y sí, efectivamente, yo soy nacido en Valladolid. Lo que pasa es que no, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo con mucho orgullo. Mis padres son segovianos, mi padre es de Marazoleja, mi madre es de Juarros de Voltoya, además siempre orgullosos de exhibir su condición de segovianos. Sí, he vivido, nací, viví, estudié y estuve 14 años de docente en la Facultad de Económicas de Valladolid, y desde hace 16 años que me dieron la oportunidad de venir aquí a Segovia, pues llevo aquí, vamos, más que encantado de estar en Segovia. Y nuevamente, además, tenemos la suerte de conocer a muchos vallisoletanos que vienen aquí a Segovia. Os acogemos bien, ¿no?, a los pucelanos, a pesar de que Pucela, aunque los segovianos dicen que miramos más a Madrid, no nos importa que vengan los vallisoletanos. Bueno, siempre tienes algún pequeño alguna broma, chiste, pero no, desde luego que los segovianos es una gente muy acogedora. Tenemos muy mala fama en general los castellanos, ¿no?, todos los castellanos, pero yo creo que Segovia, digamos, no sé también si por su tamaño, por el tamaño de la población, es más acogedora que a veces Valladolid. Valladolid puede resultar una ciudad un poco más fría. Tenemos, dada mi condición de vallisoletano, fama de ser un poco ariscos, sobre todo cuando nos lo dicen los segovianos, ¿no?, que nos tachan inclusive de un poco de prepotentes. Creo que no hay tanta diferencia, pero no, yo me he sentido aquí desde el primer momento, me he sentido perfectamente aceptado y encantado. Ya os digo que, sobre todo para mis padres, pues ha sido también una cuestión de orgullo el que recalar aquí en esta ciudad. ¿Y has mantenido relación con las dos localidades que me contabas, con Marazoleja y con Juarros de Voltoya? Desgraciadamente no, porque bueno, un poco las razones por las que mis padres emigraron a Valladolid, pues no pudimos mantener el vínculo, porque con mis padres también fueron mis abuelos paternos, mientras que mis abuelos maternos no vivían cuando se desplazaron a Valladolid. Entonces no ha habido ese vínculo, claro, ese núcleo de un poco de referencia donde pasa esa casa a la que volver, o ese lugar verano, efectivamente, sí. Sí que he hecho alguna visita esporádica, pero no para tener ese arraigo. Bueno, y en Valladolid, aunque hablemos ahora un poquito más de Segovia, de esos años en los que viviste en Valladolid, mucho tiempo, estuviste estudiando allí matemáticas, sí, cosa que a mí, yo me quito el sombrero. Cualquiera que hace la licenciatura de matemáticas para mí tiene todo el respeto y mi admiración, porque a mí me costaba lo mío. ¿Lo tenías claro estudiar matemáticas, o sea, algo así como una ciencia pura? Porque mucha gente dice, bueno, una ingeniería, hacer arquitectura, pero hay quien prefiere hacer físicas, químicas o matemáticas, hay quien prefiere hacer esa especialidad, esa licenciatura. Es que digamos, el desenlace para cursar los estudios de matemáticas fue, no tengo constancia de en ningún momento de mi vida el haber dicho voy a tomar esta decisión, valorando por qué no. Desde crío, pues bueno, se me daban bien las matemáticas, que no es una condición tampoco que tenga que ser definitiva para tomar la decisión. Se me daban bien, pero me gustaban. Entonces, cuando llegó la hora de decidir qué estudios cursar, valoré, quizá un poco de forma, iba a decir un poco arriesgada, ¿no?, porque en su momento el cursar unos estudios de matemáticas, cuando lo hice yo, sí que tenías expectativas de profesionales, pero se reducían mucho al ámbito docente, ¿no? Era una época en la que también había posibilidades de preparar oposiciones para los estudios de bachillerato y tal,
pero es que me gustaban, y como me gustaban, lo cursé. Me gustaban porque, bueno, era una ciencia que pues siempre te obliga a tener que estar un poco con la cabeza razonando, etcétera. Y bueno, cuando ya terminé la carrera, cuando ya me planteé un poco las expectativas profesionales, me surgió la posibilidad de dedicarme a la docencia y no me arrepiento en absoluto, porque no siempre la formación académica te habilita o te prepara para la docencia. Como todos hemos tenido compañeros que han sido muy buenos profesionales en el ámbito de las matemáticas, pero a lo mejor la docencia no les gustaba o no se les daba bien. En mi caso me gusta. Lo de que se me dé bien o no, eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí juzgarlo. La nota en este caso te la ponen. Me la ponen, y además la ponen los estudiantes. ¿Y de qué manera? Porque yo siempre he dicho que las matemáticas, una de las razones por la que la gente durante los años las estudia y acaba estudiando en la licenciatura también depende de quién ha sido su profesor. Sí. En este caso puedes decir que tuviste unos grandes profesores / profesoras de matemáticas. Yo creo que el profesor que me marcó fue, eso sí que lo puedo decir, un profesor don Saturnino, que tuve en octavo de EGB. Yo creo que fue el que me marcó y el que me hizo encaminarme por las matemáticas. Son muchos años de estudios, en ese periodo tienes profesores mejores o peores, pero yo creo que fue ese un poco el estigma, ¿no? Quien me inoculó el gusto por las matemáticas. Y luego acabas bueno, decíamos, la docencia en la Facultad de Económicas. Sí. ¿Qué asignaturas son las que has impartido? He impartido las asignaturas propias de matemáticas. Antes era la licenciatura, ahora en el grado. En la licenciatura eran 2 asignaturas, matemáticas, que era de primer curso, y luego una asignatura de segundo, que era métodos matemáticos para la economía. En el actual grado imparto las matemáticas 1 y matemáticas 2. Son asignaturas, como les digo a mis alumnos cuando les recibo, que además son alumnos de primero, y normalmente vienen bastante asustados con las materias de matemáticas. Trato de hacerles entender que es una asignatura, que son asignaturas que tienen que entenderlas como asignaturas instrumentales, que son asignaturas que lo que sirven es de apoyo para que se formen en ciertos conocimientos, en ciertos conceptos que luego van a utilizar en otras materias a lo largo de la carrera. Y después de, pues ya son 27, 28 años como docente, intento recalcar más. Por supuesto, hay unos conocimientos que tienes que transmitir, que tienes que dárselos porque estás obligado por el programa de la asignatura, pero en la medida de lo posible lo que trato es de hacerles cambiar un poco el chip y tratar de trasladarles algo que a mí me ha servido. Es decir, esa manera ese enfoque de razonamiento matemático, permíteme un poco a lo mejor el comentario. En todas las facetas de la vida, cuando tú tienes un objetivo que alcanzar, tienes que saber qué es lo que tienes. Y a partir de lo que tienes, lo que en matemáticas se llaman hipótesis, tienes que llegar al resultado o tesis. Entonces, lo importante es saber cómo razonar, utilizar la información que tú tienes para llegar al resultado. Y eso es en matemáticas y en cualquier aspecto de la vida. Entonces, en la medida de lo posible, trato de transmitírselo. Las asignaturas de matemáticas, con todo el tema de conversión de licenciaturas a grados, han sido materias que han sido de las que más han sufrido la reducción en cuanto a número de horas. Entonces, a veces es difícil conseguirlo, pero bueno, por lo menos que por mi parte no quede el intentar que cambien el chip, que no vean las matemáticas como una enemiga, que no vean las matemáticas como algo complejo, difícil, que no memoricen, sino que utilicen esa capacidad que muchos se piensan que no tienen, pero al final se dan cuenta de que sí que la tienen. ¿Y qué aporta a alguien estar tanto tiempo en la universidad rodeado de gente joven, siempre pues, gente llena de ilusión, de proyectos, de vida, también con esa otra parte de que estamos un poco cabras, estamos muy mal de la cabeza a esa edad? Porque nos cuesta todavía, no tenemos mucho cimiento todavía, pero ¿qué aporta el estar tantos años rodeado de...? Pues una regeneración continua. ¿Mantiene joven también al profesor? Sí, o sea, tú
tú sigues teniendo el mismo reto que tenías al principio de tu actividad docente. O sea, a ti te llegan unos jóvenes con unas carencias, pero también con unas nuevas capacidades. Entonces tú tienes por un lado que transmitirles unos conocimientos, pero luego lo que a lo mejor no nos damos cuenta ahora los docentes es que ahora nosotros también estamos en una fase en la que nosotros tenemos que adaptarnos al perfil del estudiante. De cuando yo era estudiante, de cuando yo hice mi carrera y de cuando yo empecé a impartir la docencia, en aquella época lo tradicional, lo típico, y todavía se sigue utilizando, es la pizarra verde y la tiza blanca y hacer los desarrollos, todos los comentarios. Bueno, yo con el tiempo me he dado cuenta de que los nuevos estudiantes, y cada vez más, vienen con otro chip. Es decir, ahora no es tan importante el bombardearles con conocimientos, porque la información la tienen al alcance. Es decir, todos sabemos las bondades de móvil, tablet y Wikipedia, y tú metes en Google un concepto y automáticamente tienes 10.000 miles de enlaces posibles. Entonces, ahora lo que tenemos que aprender nosotros es a ser capaces de canalizar ese nuevo paradigma y ser capaces de, iba a decir, no prescindir de tu capacidad de enseñar, sino combinar lo que puede ser la enseñanza con una especie de tutorización, es decir, impulsarles a que ellos se busquen la información por otros canales, y también un poco actualizar la manera de impartir la docencia, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación te dan una serie de posibilidades, la utilización de los proyectores, utilización del tablet, para que por lo menos, ya que les gusta poco, que las matemáticas las puedan ver en color, no solo las vean en blanco sobre verde, ¿no? Todavía nos queda mucho por aprender, y yo estoy convencido que en no muchos años vamos a ver, porque ya está ocurriendo tanto en educación infantil como en secundaria, cómo está cambiando todo el entorno de la educación. Por lo tanto, yo encantado, encantado de cada año recibir a nuevos estudiantes. Se repiten ciertos parámetros, cierta tipología de alumnos. Hay perfiles, ¿verdad? Sí, está el estudiante un poco más pasivo, el estudiante excesivamente activo, pero al final consigues un grupo de estudiantes que les ves que disfrutan aprendiendo. Con 2 que haya en cada grupo, cada año, para mí ya es más que suficiente como docente. Y cuesta mucho, en el caso de la docencia, como en otras muchas profesiones, esa capacidad de poder desconectar, es decir, cuando uno sale, en este caso de la universidad, del campus, del María Zambrano, desconectar y poder dedicar a otros menesteres. En tu caso, a lo mejor, imagino que además de la docencia, el tiempo dedicado a la gestión como vicerrector, pero cuando uno sale, ¿qué es lo que le gusta hacer a Juan José García? Bueno, pues me gusta disfrutar de mis amigos, disfrutar con mi esposa de paseo, juntarme los fines de semana con la familia, nada súper original, la lectura. Soy un poco friki de las tecnologías, me gusta trastear con aparatos electrónicos. Y bueno, viajar cuando es posible, claro, cuando las circunstancias me lo permiten, viajar. O sea, que eres de los que le gusta estar al día de la tecnología, y mucho móvil, poco móvil, consigues decir, ahí te dejo aparato, no suenes mucho, o no, es ese calvario, ¿lo llevas bien? Lo de que suene, eso sí que lo puedo solucionar, que no suene. No, pero me cuesta, ¿no? Pues, yo qué sé, no sé, cualquier duda que me surja, o que he oído que hay una nueva app para determinadas cuestiones, enseguida voy a mirarlo. Pero vamos, tampoco llego a nada obsesivo. Creo que todavía no tengo móvil dependencia, ¿no? Intento moderar.
Bueno, y en las aulas esa móvil dependencia que los jóvenes tienen mucho más que cualquier adulto de más de 25, más de 30, como en nuestro caso, no por mucho, pero un poquito más de 30, ¿eso cómo lo lleváis los profesores? Porque, claro, se habla mucho de los colegios, de los institutos, pero la universidad... Hombre, la universidad hay que pensar que los estudiantes que tenemos son mayores de edad y normalmente en lo que es el periodo de docencia ¿Saben dónde están? suelen ser respetuosos. A veces es inevitable el tener que dar algún toque de atención, ¿no? A veces te cuesta, ¿no? Desde esa perspectiva de que yo procuro a mis alumnos transmitirles un poco, iba a decir unas pequeñas reglas del juego, pero que son unas reglas del juego de funcionamiento normal en un grupo. Todos somos mayores de edad, todos estamos donde estamos porque queremos y en mi caso, no, otros compañeros a lo mejor lo hacen de otra manera, yo lo tengo claro, a mí no me sirve de nada tener estudiantes en el aula que tengan la cabeza... que estén en otro lado. Es decir, que si quieren invertir esas horas en lugar de estar en el aula dedicándose a otra cosa, por mi parte no hay ningún inconveniente. Tenemos los criterios, los sistemas de evaluación para que cuando llegue el momento me demuestren o no que tienen esos conocimientos. ¿Cómo los han adquirido? Yo no me considero el mejor docente del mundo. Si buscan otros recursos y lo consiguen, perfecto. Y en el aula, respeto. En el aula, pues además procuro, en la medida de lo posible, amenizar un poco las clases, buscando un poco la interacción. Entonces ahí sí que pido respeto, pero ya no solo por mí, sino porque entiendo que si alguien distorsiona el funcionamiento de la clase, digamos que me puede ofender a mí, pero realmente quien está perjudicando es a aquellos compañeros que sí que quieren aprovechar el tiempo. Yo hasta ahora, y son muchos años, salvo algún pequeño toque de atención verbal, no he tenido mayores problemas. ¿A qué rincones o qué lugares de Segovia te han atrapado en este tiempo? ¿Cuáles serían un poquito dos lugares que te gustan? Me gusta la zona de la Judería. Me gusta esa zona en el sentido de que sales de la calle Real. Con lo que, ¿Andas unos metros? Andas unos metros y estás en una zona tranquila, relajada, con sus huequecitos. Y otra zona que también me sorprendió mucho fue la parte alta del acueducto, es decir, lo que siempre asocias al acueducto es la zona de Fernández de la Adreda, Azoejo, la zona alta de la parte de Colmenares, las vistas que se tienen ahí desde el acueducto y de todo lo que es la ciudad, me gustan. Eso hablando de Segovia capital. Luego por parte de la provincia, pues sería difícil seleccionar dos. Yo creo que una de las ventajas que tiene Segovia es que a poco que te desplaces tienes alternativas de todo tipo, ¿no? Desde visitar pueblos, hacer rutas andando. No soy demasiado dado al senderismo, pero bueno, algunas veces sí que hemos hecho alguna escapadita y bueno, ahí tienes toda lo que quieras, ¿no? La Boca del Asno, por ejemplo, es una zona también, cuando no está muy masificada, que también me gusta andar. Es difícil concretar zonas. Y dime una ciudad española que no sea Valladolid y una ciudad europea o de otro país que te haya gustado. Que me dirías, piérdete un fin de semana o los días que puedas. ¿Dónde me recomendarías que me perdiera? ¿En España? Y si hay alguna en el extranjero, pues... Dependiendo de lo que busques, a mí una ciudad que me gusta por su estructura y por sus posibilidades, Barcelona. Barcelona me parece una ciudad que al margen de su volumen, es una ciudad fácil de recorrer. Quizás que vengo de Valladolid y Valladolid un poco la estructura de las calles es un poco caótica. Barcelona siempre se ha caracterizado por lo bien cuadriculada que está para los desplazamientos y luego sobre todo también porque es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, puedes encontrar de todo.
Y europeas, ahí hay dos. Te dejo. Me valen dos. París. París he estado 2 veces y es de las ciudades que dices no me importaría volver. Y luego una ciudad que me sorprendió gratamente, Roma, pero la parte más del Trastevere, la zona, el Tíber, el pasear por el borde del río, a mí fue una zona que me gustó mucho. Es un barrio increíble el Trastevere en Roma, pues nosotros ya hemos descubierto los lugares, las vivencias de nuestro invitado de hoy. Vamos a terminar nuestro café, seguimos charlando aquí Juan José García y yo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por vuestra invitación y un placer compartir el café con vosotros y con los ciudadanos. Pues nosotros terminamos de tomarnos el café y la semana que viene prometemos volver a estar con todos ustedes. Un saludo.